Buenas tardes tengan todos y todas ustedes en nombre del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y de la Dirección Regional, perdón, de la Dirección de Sedes Regionales. Les damos la más cordial bienvenida a la charla del día de hoy sobre gestiones procesales previas. Antes de dar inicio a la charla, en nombre de la Dirección de Sedes Regionales, los invitamos a que participen en las charlas que habrán en los próximos días. Habrá una charla presencial. Queremos iniciar ya con la presencialidad en algunas sedes que tiene el colegio en todo el país. Vamos a iniciar con la primera charla, que es presencial el día 4 de diciembre, de 8 de la mañana a 12 mediodía. Serán dos charlas. Una será del proceso ordinario civil y agrario, diferencias y semejanzas en su tramitación. Y la otra será sobre la etapa intermedia más allá de una audiencia preliminar. La de materia civil estará a cargo del doctor Carlos Picado Vargas y la de materia penal está a cargo del máster Carlos Núñez. Esas charlas que son presenciales tienen un cupo limitado por el aforo, ¿verdad? Que se pide en razón de la pandemia, por lo que deben de ir apartando su campo al correo de la sede Heredia, que es sedeheredia@colabogados.cr, para que la compañera los vaya anotando en una lista de espera y ver cuándo podemos, se cumple con el aforo. Como les indico, tienen que ir haciendo la lista de espera para esta actividad que será el día 4 de diciembre. Como ya saben, tenemos todas estas charlas que tienen un valor de 4,000 colones. Con solo matricular un bloque de ellas, pues quedará participando en todas las otras charlas presenciales de los bloques que les voy a mostrar a continuación. Este es de Derecho Administrativo, estará a cargo del máster Jimmy Álvarez. Ya se dio las dos primeras partes y ahora solo queda de esta, quedarán la que es dos presenciales, una que será en la sede de Liberia y la otra que será en sede de Santa Cruz. Y ya solo queda esas de administrativo. En materia de derecho procesal civil, el día de ayer estábamos con la tutela cautelar, sin embargo no se pudo llevar a cabo y estamos en espera de ver qué días se va a reprogramar esta de tutela cautelar. El día de hoy, bueno, estamos con don Célimo Fuentes y seguiremos el día 18 de noviembre igual con don Célimo Fuentes para la charla sobre demanda improponible y defectuosa. Esta última que les dije será presencial y será en la sede de Santa Cruz. Cada charla de estas que son presenciales tendrá un valor de 4,000 colones y por matricular esas presenciales no se les estará enviando el link, el enlace para participar en las virtuales. Solo son las virtuales el que tiene el descuento o la oferta o la promoción, como deseen nombrarle. Las presenciales solo tienen esa promoción de recibir todos los enlaces por el valor de 4,000 colones. Disculpen, en esta de materia procesal de familia ya se inició con el primer blog, con la primera charla. La siguiente charla fue el 9 perdón, la siguiente charla será el 8 de diciembre. Y tenemos una nueva programación para estas charlas de materia de familia para que no chocaran con las demás. Hay una presencial el día 26 de noviembre que será en la sede de Guapi. En materia de Derecho Procesal Penal a cargo del licenciado Carlos Núñez y el licenciado Fernando Cubero. Iniciaremos el día de mañana, 11 de noviembre, con el tema etapa preparatoria que estará a cargo del licenciado Carlos Núñez. Y en este bloque de charlas de procesal penal no tenemos charlas presenciales. También estamos por terminar este bloque del libro segundo de la Ley General de Administración Pública. Estaremos para los días 11 y 17 de noviembre
con las charlas de los recursos en el procedimiento y finalizaremos con la charla sobre los procedimientos especiales. Estas charlas de administrativo están a cargo del máster Jimmy. También de parte de la UNEVAN y de Masterlex, les invitamos a que participen de las charlas que tienen en pantalla. Unas serán sobre el Código Procesal Civil, específicamente la actividad notarial en los procesos civiles. Derecho notarial será el tema de casos prácticos notariales y de la ley concursal, aspectos más importantes. Estas charlas se estarán realizando los días 15, 16 y 17 de noviembre. Tiene un valor de 20,000 colones y les incluyen el certificado de participación y el material que les harán llegar a la sede que les quede más conveniente. Para obtener más información acerca de esta charla pueden escribir al correo unevan@ice.co.cr o bien llamar a la compañera Gretel Arias al 2224-4965 o al 2202-365. Para obtener más información acerca de las matrículas y de las charlas, pueden escribirnos a los correos que ven en pantalla. Mi nombre es Andrea Alvarado y les atiendo desde Sede Occidente, localizada en San Ramón, Alajuela. Pueden escribirme al correo sedeoccidente@colabogados.cr y con mucho gusto les estaré ayudando con sus consultas. Antes de dar inicio a la charla, les recuerdo que las preguntas pueden hacerlas por medio del chat o por medio del audio. Si las van a hacer por medio del audio, nada más les solicitamos por favor que para tener un mayor orden lo hagan levantando la mano para que don Célimo en el momento oportuno pues les vaya dando la palabra. Sin más demora, los voy a dejar entonces. Bueno, antes también de darle el pase a don Célimo, les pido por favor tener cuidado con los audios de ustedes. Si lo que está sucediendo es que ustedes no escuchan, pues no le den al botoncito que dice activar audio, porque lo que se va a activar el audio de ustedes. Lo que tienen que hacer es ver si hay alguna situación con los parlantes de ustedes, aquellas personas que estén desde una PC o una Mac, y las personas que están por medio del celular, lo que tienen que hacer es decir, llamar y dice Wi-Fi o datos móviles y le dan ahí y así no se les activa el audio. Sin más demora, los dejo en compañía del licenciado Célimo Fuentes. Buenas tardes, don Célimo, ¿cómo está? Buenas tardes, sí, mucho gusto. Bien, aquí estamos, contentos y con muchas ganas de reunirnos hoy con este público, con esta gente que nos acompaña, con estos amigos que ya se han ido haciendo muy constantes en las charlas que el colegio propone y sobre todo en las charlas que me gusta participar cuando el colegio me invita. Por aquí estoy, muy agradecido con el colegio, muy agradecido con las sedes y haciendo todo el esfuerzo para que esto sea éxito y podamos sacarle el máximo provecho. Muchas gracias. ¿Me permiten? Revisamos a ver si podemos compartir ok. Estoy haciendo una revisión nada más, a ver si podemos compartir la pantalla. Ustedes me... ok, perfecto, ya estamos viendo. Sí, don Célimo, ahí se ve. Muy bien. Bueno, voy a dejar de compartir en este momento para hacer una pequeña introducción. La idea de la charla de hoy, que tal y como la propusimos inicialmente, iba orientada hacia, tal y como se titula en la propuesta de invitación, iba orientada hacia darle una continuidad a aquellos elementos que tocamos en la charla anterior de gestiones previas. Lo que pasa es que la parte de la gestión, el curso anterior, la clase anterior fue tan interesante que abarcamos toda la parte de la teoría de las gestiones previas que nos interesaba desarrollar. Tocamos el tema que era la posición del artículo 21.1 en cuanto a la necesidad de conocer nosotros quién es o a quién tenemos que traer a juicio, a quién tenemos que demandar. El artículo 49 del Código Procesal Civil que nos habla sobre la prueba anticipada, con todas las repercusiones que eso conlleva, y el artículo 76 y siguientes que nos habla de la tutela cautelar. Entonces, por ahí esos tres temas los tocamos,
Y me pareció interesante y luego enfocamos al final de la charla cada uno de la tutela, dentro de la tutela cautelar, cada una de las medidas cautelares típicas que están contempladas en el Código Procesal Civil y dejamos abierta la posibilidad de integrar las medidas atípicas que están disponibles para que nosotros podamos traerlas a colación, a juicio y podamos utilizarlas de una manera adecuada. Quería empezar, antes de desarrollar el tema, porque hoy vamos a meternos en un tema que es un poquito más puntual y un tema que a mí siempre me gusta desarrollar. Creo que es un tema muy de la teoría del proceso, pero también tiene una gran aplicación y una gran trascendencia en la formación del profesional, en el manejo de lo que es la parte procesal, que es el tema del acto procesal. Para mí es un tema estructural, es fundamental conocer el acto procesal, porque nos ayuda a entender aspectos de resolución, aspectos de actuaciones, aspectos de conformación, aspectos de nulidades, aspectos de eficacia, todos los elementos que tienen que ver directamente con el acto procesal. Entonces hoy nos vamos a orientar un poquito más hacia la línea del acto procesal. Esperemos abarcar en el tiempo que tenemos para la charla la mayoría de los temas que tienen que enfocan el acto procesal. Quería nada más hacer un pequeño comentario de una experiencia que tuve un día de estos en función de la charla que vimos la clase anterior, cuando hablamos de las gestiones previas. Y hago el comentario porque siempre se realimenta una charla y se realimenta el conocimiento a través de la experiencia vivida. Un día de estos, una semana de estas, esta semana pasada tuve una prueba anticipada dentro de un proceso ordinario que por razones de COVID se había retrasado. Al extremo de que el motivo de la prueba anticipada era una llamada a declaración de partes sobre hechos propios de una de las partes que se iba a traer a juicio, y se retrasó, llegando inclusive el actor, el interesado, a presentar el proceso de conocimiento ordinario, trabarse la litis, contestarse la demanda, el acto de alegación, contestarse el acto de alegación, trabarse la litis, y estamos en este momento dentro de ese proceso de conocimiento ordinario a la espera de la convocatoria para la audiencia preliminar. Entonces el tribunal decide en este momento convocar a la práctica de la prueba anticipada. Yo me sorprendo porque si hemos creído que la prueba anticipada es precisamente prueba anticipada, que igualmente nos dice el artículo 49 que puede ser practicada hasta antes del momento procesal oportuno, que sería la audiencia complementaria, pero, y es aquí donde entramos en alguna pequeña diferencia con el tribunal, al menos ese es mi planteamiento. Yo creo, y casi estoy convencido, que el tratamiento que se le permite dentro del artículo 49 para que la prueba anticipada como tal sea traída a juicio en función de una situación previa a la presentación del acto de alegación y que se permita que pueda practicarse hasta antes de la audiencia complementaria, aún después de haber presentado el proceso, es porque obedece a una situación muy particular que tiene que ver con actos de naturaleza definitiva y de naturaleza irreproductible. Claro, si resulta que el testigo que tenemos nosotros ofrecido para que se practique la prueba va a estar establecido como tal dentro de 3 o 4 meses, que va a ser la audiencia complementaria, y hoy se nos enferma, nosotros podríamos tener la posibilidad, de acuerdo a la gravedad, de pedirle al tribunal que nos aplique esa prueba, a pesar que ya está trabada la litis, que se nos aplique la prueba en función de una prueba anticipada, precisamente por esa circunstancia de tratarse de una situación irreproductible. O sea, si el testigo se nos fallece, no vamos a poder reproducir su testimonio y no vamos a poder esperar hasta ese momento procesal oportuno. Además, cuando se traten de aspectos definitivos, inclusive podríamos pensar que vamos a establecer dentro del análisis de la prueba anticipada un reconocimiento judicial, o tenemos una edificación que vamos a ir a reconocerla, o tenemos, no sé, se me ocurre una quema que vamos a ir a reproducir o a documentar. Claro que las condiciones van a cambiar 2, 3, 4 días después. Si es en invierno, si es una quema, pues el agua de la lluvia va a cambiar todas las circunstancias, e igualmente amerita, bajo esta línea, hacer una prueba anticipada. Entonces la pregunta que me queda a mí, le planteo a ustedes la inquietud, es si en una situación en la cual el acto que se está planteando como prueba anticipada no es definitivo y no es irreproductible, significa que se puede reproducir en el momento procesal oportuno, que sería la audiencia complementaria, entonces, ¿por qué
practicar esa prueba bajo una calidad de prueba anticipada. Se lo hice ver al tribunal, el tribunal consideró que no, me dijo que definitivamente estábamos dentro de la línea de prueba anticipada, e inclusive hice ver que me indicaran cuál era la situación de acto definitivo e irreproductible, porque si me aluden que la muerte es una situación que puede llevar a un acto definitivo e irreproductible, creo que todos estaríamos expuestos a morirnos en cualquier momento y nadie puede tener una bola de cristal para saber cuándo va a fallecer para que le practiquen la prueba anticipada antes del fallecimiento. Entonces por ahí tuvimos una pequeña discusión. Bueno, el tribunal me dijo que ya había resuelto y que no tenía que entrar a conocer aspectos que eran etapas precluidas. En realidad tiene razón el tribunal, pero a mí me quedó una inquietud y un sinsabor de por qué estábamos adelantando una situación que era propia del contradictorio sin haber tenido nosotros todavía cuáles son definidos, cuál es el objeto del debate, sin haber tenido definido cuáles son los elementos probatorios que se van a incorporar para ser el objeto del debate y para llevar a la prueba complementaria, perdón, para llevar a la audiencia complementaria, sin haber tenido nosotros esa definición dentro del proceso, cómo estamos conociendo de un aspecto que tiene que ver con ese momento procesal que es en el momento de la audiencia para la práctica de la prueba. Así es que me quedó la inquietud y les transmito la inquietud de ustedes. Todavía sigo un poco con alguna sorpresa en función del por qué el tribunal accedió a practicar esa prueba. Reitero, mi posición es que si no estamos en presencia de situaciones definitivas e irreproductibles, no deberíamos de darle seguimiento a una prueba anticipada a pesar que ya esté trabada la litis, a pesar que se haya contestado la demanda, porque prácticamente estaríamos adelantando una situación que debería de ser motivo de la audiencia complementaria en un momento anterior a este. Bueno, les dejo la inquietud por ahí, para que ustedes puedan tal vez bajo la experiencia vivida y el sinsabor vivido, tengamos la inquietud y podamos en algún momento considerar cuáles podrían ser las consecuencias. Evidentemente, a mí me queda la posibilidad de establecer una situación o pensar el día de mañana en una posible llegar a la casación por razones de forma, pero bueno, vamos a ver en qué medida de lo posible me podría afectar o no afectar la práctica de la prueba anticipada bajo esa técnica y esa disposición que tuvo el tribunal. Experiencias que todos vamos teniendo y a pesar que uno anda un poquito metido en esto y que da clases en función del tema, pues siempre son elementos, la práctica es sorpresiva y a veces se nos sale un poco de lo que es el entorno, de lo que es la conceptualización que tenemos nosotros de los actos definitivos e irreproductibles que se comprenden dentro de lo que llega a significar la prueba anticipada. Bueno, por ahí estamos para que un pequeño sinsabor con experiencia para que nosotros vayamos familiarizándonos con el tema. Viniendo a lo que es el tema de hoy directamente, vamos a desarrollar hoy un tema en la medida de lo posible que nos alcance, porque es un tema un tanto extenso. Vamos a salirnos del concepto de las gestiones previas y vamos a meternos a considerar el elemento del acto procesal o la estructura del acto procesal. Para mí, la estructura del acto procesal es fundamental porque es la base fundamental del proceso. Creo, y así lo veo, y lo hago entender, que así como para la vida, el elemento fundamental de la vida es la célula, para el proceso, el elemento fundamental del proceso es el acto procesal. Al extremo de que tenemos que entrar a definir entonces qué es acto procesal y qué es proceso, y con esto ir integrando el análisis que el acto procesal nos propone dentro de lo que es toda la estructura procesal desde el inicio, que es donde estamos con presencia del conflicto, hasta la solución, que es cuando estamos en presencia de la sentencia, ya sea que se solucione por la vía de la sentencia. Entonces me llama la atención entender o explicar o tratar de repasar el elemento del acto procesal, porque muchas veces se nos olvida, y la estructura de él es fundamental. Primero, definir qué es un acto procesal. Bueno, yo entiendo que el acto procesal lo vamos a manejar como una manifestación de voluntad. Cuando hablamos de manifestación de voluntad, ya involucramos ahí aspectos de capacidad de actuar, de capacidad jurídica, de todas las capacidades que nosotros podamos tener, porque este actuar no es un actuar meramente circunstancial bajo un orden sociológico y filosófico y psicológico, sino bajo un orden meramente jurídico, capaz de producir consecuencias jurídicas. Entonces, esa manifestación de voluntad conlleva a producir efectos jurídicos. Y aquí ya comenzamos a limitar quiénes son los actores que pueden manifestar voluntades con consecuencias jurídicas, porque estaríamos hablando directamente de actores, como podría ser, y actores en el concepto general, porque podríamos hablar
del actor del proceso, del demandado del proceso, de los jueces en el proceso, de los auxiliares en el proceso, todos sujetos que tienen la capacidad de producir, de manifestarse, de generar voluntades para integrar, para enriquecer el acto procesal. Igualmente, cuando hablamos entonces de manifestación, una manifestación de voluntades, estamos definiendo que las voluntades son del actor, del demandado, del juez y de los terceros, como vamos a ver ahorita cuando toquemos el elemento subjetivo del acto procesal, pero además esta manifestación tiende a constituir, a modificar y a extinguir derechos y obligaciones procesales. Es fundamental entender y visualizarlo por aquí, porque nosotros ya estaríamos remitiéndonos única y exclusivamente al análisis del orden procesal. Constituir, modificar y extinguir derechos y obligaciones procesales. Y es que tenemos que distinguir esta situación de orden procesal con lo que va a ser la constitución, la modificación y la extinción de derechos sustantivos, que es la pretensión procesal. ¿Por qué habla tan rápido? Gracias, gracias. Es que me apasiono. El problema mío es que me apasiona esto. Y entonces, pero le agradezco mucho que me llame la atención. Gracias. Vamos a bajarle la velocidad. Muchas gracias, María Gabriela. Les decía entonces que hay dos elementos que tenemos que considerar. Lo que es el acto procesal dentro de la formación de obligaciones y derechos procesales y la pretensión procesal, que es la que se formula para lograr el objetivo del proceso. Primero vamos a orientarnos con el artículo 27.3. Vamos a ver el artículo 27.3, párrafo segundo, creo, párrafo tercero, que por ahí está establecido. En este articulito nos habla de la producción de efectos procesales constitutivos, modificativos o extintivos que tiene esa situación meramente procesal. Pero si nos vamos nosotros a ver el artículo 23.1, vamos a encontrar que igualmente se toca el tema de la constitución, de la modificación y de la extinción, pero ahora estamos hablando de derechos sustantivos. Veamos la diferencia entonces entre lo que es la constitución, la generación de actos procesales del 27.3 y la generación de derechos sustantivos del 23.1. El derecho sustantivo se nos va a acompañar a lo largo de todo el desarrollo procesal porque va a ser la pretensión que nosotros vamos a proponer allá por el artículo 35.1.7.6, donde vamos a estar hablando de lo que queremos que nos reivindique el sistema judicial. Como igualmente vamos a encontrar nosotros esa congruencia que tiene que darse entre esta petición del 23.1, esta formulación en el 35.1, esta solución que nos da el sistema judicial en el 62.2, donde estamos hablando de la sentencia, por ahí, y esta posibilidad que tenemos nosotros en el 69 de poder impugnar una situación en la cual se nos haya salido de toda esa línea, de toda esa línea transversal que significa pretensionar, proponer, solucionar y resolver. Cuando estamos hablando entonces de la posibilidad de impugnar un acto procesal, vamos a buscar el artículo 69 y sobre todo cuando se refiere a procesos conocidos por los tribunales colegiados, que son procesos de conocimiento de mayor cuantía, que son los que conocen la naturaleza ordinaria, que conocen los tribunales colegiados, cuya impugnación nos remite en el artículo 69 a ser conocida por la sala de casación. Y dentro del artículo 69, me parece que está por ahí el inciso 6, me van a ayudar ustedes a ver si es ese, y ahí nos habla de la congruencia, como una forma de impugnar una sentencia cuando estemos en relaciones de ultra petitesse, de minus petitesse o de extra petitesse. Entonces vean qué importante que es nosotros analizar esta línea y considerar la importancia de la formación de situaciones sustantivas del 23.1. Hoy vamos a hablar no del 23.1, hoy vamos a hablar del 27.3, en el cual nosotros estemos generando, produciendo, constituyendo y estemos alcanzando una situación de propuesta para que se generen y se produzcan efectos dentro de la línea del acto procesal. Se modifiquen los que ya están o se extingan los que estaban igualmente constituidos como tales. Ahora, si nosotros logramos entender que eso es el acto procesal y lo definimos así, entonces es muy fácil ahora tratar de explicar qué es el proceso. ¿Y qué va a ser el proceso? Bueno, entendamos que el proceso va a ser
una unión de actos procesales. Ese es el proceso. Nada más que esta unión de actos procesales tiene que tener una lógica, porque tiene que ser concatenada, o sea, uno creando al otro, tiene que ser sistemática, integrando un sistema, que es el sistema que nosotros conocemos bajo el sistema procesal, y tiene que ser preclusiva, lo que va a significar que acto procesal que se vaya agotando es irreversible, a excepción de lo que es la actividad procesal defectuosa, que sí nos permite tornar irreversible algunos de los actos procesales. Entonces vean ustedes cómo definimos el acto procesal y definimos el proceso partiendo de la misma línea. Bajo esta idea que ya tenemos claro lo que es el acto procesal y el proceso, voy a permitirme compartir. Me emocioné tanto y por eso a veces cuando me emociono acelero la velocidad, y qué dicha que me lo dijeron y me llamaron la atención, me parece muy adecuado eso, y voy a permitirme compartir unas presentaciones de lo que definimos nosotros como acto procesal y como proceso, para luego ya entrar a considerar la estructura de este elemento que hemos considerado como el acto procesal. Así es que me permito compartir estas presentaciones. Déjenme ver cómo estamos, si estamos bien por aquí. Yo creo que por ahí sí. ¿Me indican si se está viendo la presentación? Sí, ahora sí dice que se está viendo. Entonces, vamos a ver el acto procesal, los elementos procesales y la estructura del acto procesal. Avancemos entonces. La primer cuestionamiento, la primera pregunta que nos hacemos, que nos decíamos ahora es, ¿qué es el acto procesal? Y definíamos el acto procesal como esa manifestación de voluntad que tiende a constituir, a modificar o a extinguir derechos y obligaciones procesales. Y ya nos está quedando claro lo que es la definición del acto procesal. Y entonces, si nosotros queremos hablar o preguntarnos o cuestionarnos, entonces, ¿qué es el proceso? Una situación de estructura, pues vamos a entender que el proceso es esa unión de actos procesales. Una unión que tiene que ser sistemática, que tiene que ser concatenada, que tiene que ser preclusiva de actos procesales bajo esta definición que ya dimos de la integración de un sistema, de la concatenación, porque un acto va a dar origen al otro. Eso es como una cadena donde los eslabones van a ser cada uno de ellos un acto procesal, y vamos a hablar inclusive de lo que tiene que ver con la preclusión. Si entendemos y tenemos claro lo que es el acto procesal y lo que es el proceso como tal, me permito igualmente introducir otro elemento fundamental para que vayamos ampliando el concepto del acto procesal, que es lo que hemos denominado, se denomina en doctrina, lo hemos denominado como la ecuación procesal. ¿Y por qué hablamos de la ecuación procesal? Porque si ustedes pueden analizar, la ecuación procesal va a estar integrada de todas esas gestiones que hagan las partes, peticionándole al sistema judicial de acuerdo al artículo 19.1 que nos permite definir quiénes son las partes, y peticiones que vamos a formular nosotros a través del artículo 23.1, que son las pretensiones sustantivas o la pretensión sustantiva del orden procesal o pretensión procesal, como se define ahí. Pero igualmente, como les decía en el artículo 27.3, esa posibilidad de constituir, de modificar o de extinguir derechos y obligaciones de naturaleza procesal. ¿Qué sucede cuando nosotros le solicitamos al sistema judicial? Cuando le solicitamos al sistema judicial, el sistema judicial nos responde. Y solo nos va a responder de dos maneras. Nos va a responder con una actuación o nos va a responder con una resolución. No hay otra forma más de respuesta. El juez o la persona juzgadora solo tiene esas dos opciones para responder a nuestras peticiones. Cuando hablamos de resoluciones, nosotros tenemos que ubicarnos sobre todo en el artículo 58.1, que nos define cuáles son los tipos de resoluciones que hay. Ahí hablamos de la providencia, ahí hablamos del auto y ahí hablamos de la sentencia. En materia procesal civil, eliminamos nosotros el concepto de la autosentencia. Y cuando nos habla de actuaciones, pues igualmente nos vamos a ir a considerar cuándo es que, como consecuencia de una petición, el sistema judicial tiene que actuar. Una actuación, por ejemplo, sería un remate. Una actuación, por ejemplo, sería una notificación. Una actuación, por ejemplo, sería la posibilidad que la persona juzgadora vaya a practicar una prueba anticipada en un reconocimiento judicial. O sea, esas son actuaciones en las cuales, por su consideración, las actuaciones tienen un tratamiento diferente. Atacar una actuación
la vamos a hacer nosotros a través de del conocido como una actividad procesal defectuosa. Y combatir una resolución lo vamos a hacer nosotros a través de todo el proceso de impugnación que está igualmente regulado en nuestra legislación procesal civil. Entonces, cada una de ellas tiene una relación, una situación muy diferente. Muchas veces encontramos aspectos en los cuales, o situaciones en las cuales confundimos y a una resolución le solicitamos una actividad procesal defectuosa, o sea, pedimos nulidad de una resolución, cosa que ya bajo la lógica que estamos contemplando en esta ecuación procesal, lo que tenemos que hacer cuando estamos en presencia de una resolución y estamos inconformes, lo que tenemos que hacer es atacarla a través de la impugnación que le corresponda. Y cuando estamos en una actuación, nosotros no podemos atacar una actuación diciendo que vamos a solicitar revocatoria o apelación de la actuación, porque como actuación no está bajo ese alcance. Lo que vamos a hacer con la actuación es vamos a pedir actividad procesal defectuosa, que está a partir del artículo 32.1, donde nosotros encontramos en qué casos inclusive se da la actividad procesal defectuosa trasladada única y exclusivamente en aquellos casos en los que se genere indefensión. Así es que ya no estamos hablando en materia procesal civil del debido proceso o quebranto al debido proceso, sino estamos hablando de quebranto a la defensa, al derecho fundamental de defensa que está en el artículo 39 de la Constitución Política y no en el 41 donde hablamos del debido proceso. Y la vía procesal para que nosotros gestionemos lo que es la actividad procesal defectuosa la encontramos en el artículo 103 y 114, que es el incidente, que es esta versatilidad de proceso, de procedimiento que nos permite accesar al proceso principal y sobre todo accesar buscando el reparo de actividades procesales que podríamos considerar nosotros que son actividades procesales defectuosas. Me parece importante entender el tema de la ecuación procesal porque ante una petición que formulemos nosotros, vamos a encontrar una respuesta del sistema judicial. Y estas peticiones las puede formular el actor, las puede formular el demandado, peticiona. Igualmente la respuesta del sistema judicial, de la persona juzgadora, va a ir encaminada entonces hacia dos líneas definidas. O nos resuelve, o nos dicta una resolución, o nos actúa, y nosotros vamos a tener la contraloría para poder atacar, combatir. Si esa resolución no reúne las exigencias que nosotros estimamos que no reúne, entonces a través del proceso de la impugnación. Y si la actuación en su manera o en su medida no está cumpliendo o tiene algún quebranto, que también vamos a entrar a considerar ahorita, entonces poder nosotros atacar esa actuación a través de la actividad procesal defectuosa. Importante entender estos dos elementos o esta ecuación procesal porque ya nos introduce en el tema que hoy vamos a desarrollar, que es el acto procesal. Entonces la pregunta que nos haríamos es, bueno, ¿y en qué caso nosotros podemos impugnar una resolución? ¿O en qué caso nosotros podemos presentar una actividad procesal defectuosa ante una actuación? Para eso tenemos que estudiar el acto procesal a lo interno, tenemos que hacerle una disección al acto procesal, abrirlo y tratar de entenderlo por dentro para poder comprender de mejor manera dónde podríamos nosotros buscar la reparación de ese acto procesal y por qué tendríamos que reparar. Para esto nosotros vamos a tratar de desarrollar y de entender el acto procesal por dentro. Y entender el acto procesal por dentro es entender cómo está establecido, cuáles son los elementos constitutivos. Vamos a encontrar tres elementos constitutivos básicos. El elemento subjetivo, el elemento formal y el elemento del contenido. Son tres elementos constitutivos básicos. Cada uno de ellos tiene dentro de la estructura del acto procesal, tiene una actuación importante que nos hace a nosotros considerar si estamos en presencia de una actuación o si estamos en presencia de una resolución y cómo combatir eso. Lo que pasa es que tenemos que entrar a conocer a lo interno estos tres elementos. Cuando hablamos nosotros del elemento del contenido, nosotros vamos a estar hablando de las peticiones que le formulamos a través del artículo 27.1 al sistema judicial. Vean que estamos hablando de elementos meramente procesales. No estamos hablando de aspectos del 23.1 que son elementos sustantivos de pretensión procesal, sino meramente procesales. Y entonces, si nosotros le peticionamos al sistema procesal, al sistema judicial, el sistema judicial, como decíamos en la ecuación procesal, o nos responde con una resolución del 28.1 y del 58.1, o nos responde con una actuación que está contemplada en el artículo 26.
Entonces ya nosotros vamos analizando e integrando en qué casos o cuál es la respuesta que encontramos o cómo manejamos nosotros la estructura del acto procesal. El elemento subjetivo va a estar integrado por cuatro aspectos fundamentales. Primero, el juez. El juez que tiene toda la posibilidad, la obligación y la obligación fundamental, que es la de resolver el conflicto. Nosotros vamos a encontrar toda esa conformación del juez en el artículo 5, que es el que le da los derechos y las obligaciones a la persona juzgadora para resolver los conflictos. Igualmente encontramos los atributos de la persona juzgadora en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y dentro de esto vamos a considerar todo lo que tiene que ver con la competencia objetiva, con la competencia por razón de la materia, por la competencia por razón del territorio, por la competencia por razón de la cuantía, todo lo que tiene que ver con la persona juzgadora, todos esos atributos que se le conceden, que así definimos la competencia, ese cúmulo de atributos que se le conceden a la persona juzgadora para que pueda resolver los conflictos. Pues que va a tener competencia objetiva, pero también va a tener competencia subjetiva, como esa investidura, entendiendo investidura como proveniente del vestido. Por eso se habla de investidura, INV, investidura, y no se habla una vez un alumno en clase me puso un examen de investidura, me puso EMB, y María Santísima, le pregunté qué es, si era que algún toro había atropellado o había golpeado a alguien y lo había investido, porque lo que estábamos hablando era de investidura, o sea, de esa vestimenta que debe de tener, con un sentido figurado, que debe de tener la persona juzgadora cargada de jurisdicción para que pueda resolver los conflictos. Entonces, bajo este concepto, nosotros analizamos al juez y vemos que en el artículo 5 tenemos los derechos y las obligaciones de la persona juzgadora. Le damos la competencia que está ya por el artículo 8, objetiva, vemos la competencia subjetiva que está por el artículo 12 y vemos todos esos atributos que se derivan del ejercicio de la función jurisdiccional y de la decisión que tiene que tener a través del dictado de la sentencia en el artículo 61, 62, que es donde está valorada y apreciada la sentencia. El otro integrante, el elemento subjetivo, van a ser las partes. Y las partes, igualmente en el artículo 4, les encontramos nosotros lo que son los derechos y las obligaciones que tienen. Sea la posibilidad de tener acceso a la justicia, la posibilidad de encontrar una tutela judicial efectiva, la posibilidad de tener derechos y obligaciones bajo un criterio procesal que le permitan entonces constituir, modificar o extinguir derechos y obligaciones procesales que definíamos en el artículo 27.3. Así es que las partes tienen todo un conglomerado de atributos. ¿Y quiénes son las partes? Nosotros las encontramos en el artículo 19.1, donde se ha definido, y esa definición no es, si bien es cierto, números clausus, pero no hay una taxatividad en cuanto a la propuesta, simplemente es números clausus, lo que va a permitir entonces entender que esta definición es quienes pueden excitar el órgano jurisdiccional, quienes pueden accesar bajo la heterocomposición a buscar soluciones del orden conflictivo. Así es que las partes van a gozar de todos esos atributos. Igualmente acompañamos a las partes de todo lo que significa su capacidad de actuar, su capacidad jurídica, que son elementos extraíbles de lo que es la teoría del derecho civil, la teoría básica del derecho civil establecida en el Código Civil, y por ahí alguna modificación que se vino a hacer en cuanto a la aparición de la persona como tal en sus cualidades de persona con derechos, sobre todo con derechos, que es la persona jurídica. Por ahí hay una resolución de la Corte Interamericana que nos viene a modificar y nos va a decir que no necesariamente el surgimiento de la persona jurídica se va a dar con el nacimiento, sino que igualmente podría entenderse que es con la determinación, cuando detectemos dentro de una situación intrauterina la presencia de una unión de un óvulo con un espermatozoide que nos da la conformación de esto. Entonces, la Corte Interamericana vino a definir esta situación, creo que me parece que es en el caso de Herrera Murillo versus Costa Rica, creo que es ese, cuando se vino a resolver en qué momento se establecía la presencia de la persona jurídica, perdón, de la persona física con atributos de derechos o percepción de derechos y de aspectos jurídicos. Así es que las partes entonces por ahí van orientadas. Además, decíamos que estamos en el artículo 19, como igualmente teníamos algunas consideraciones en el artículo 21 y 22 para definir quiénes son las partes.
El otro integrante, el elemento subjetivo, son los terceros. Y aquí los terceros vamos a considerarlos bajo una gama, una gran apertura que hay. Porque vamos a ver que hay terceros voluntarios, que hay terceros obligatorios. Dentro de los terceros voluntarios van a ser aquellos, vamos a encontrar aquellos terceros que coadyuvan, aquellos terceros que buscan exclusiones, o bien vamos a encontrar aquellos terceros llamados terceristas o tercerías, que están allá por el artículo 172, que son los que tienen una particularidad para poder actuar dentro de un proceso ajeno. Por eso vamos a indicarlos como terceros. Y por último, dentro del elemento subjetivo, vamos a entender quiénes son los auxiliares. Pero estos auxiliares no son los funcionarios judiciales auxiliares, sino son aquellas auxiliares del acto procesal. Y dentro de los auxiliares del acto procesal, nosotros podemos encontrar los ejecutores, podemos encontrar a los mismos notarios cuando actúan como notificadores, podemos encontrar a los traductores, podemos encontrar todas estas gama de personas, de sujetos que necesariamente integran el acto procesal para los efectos de darle validez. Porque vean qué importante. Estamos hablando del elemento subjetivo y entonces estamos hablando de la validez del acto procesal. Porque si falla el elemento subjetivo, tenemos un acto que es inválido y ya estamos adelantando algunas consideraciones de cómo atacar o cómo reparar un acto procesal viciado. Estamos considerando el elemento subjetivo bajo un criterio de validez. El otro aspecto, el otro elemento que venimos nosotros a considerar es el elemento formal. Y juega también un gran papel y una gran importancia el elemento formal porque nos va a ubicar la forma que tiene que tener el acto procesal. Forma que tiene que ir invocada en el tiempo del acto procesal, cuando se emite el acto procesal, en el lugar, y tiene que ver el lugar con la competencia de la emisión del acto procesal, en la forma que va a tener el acto procesal, sea esta escritura o sea esta a través de la oralidad, y el respeto de la ritualidad procesal que tiene que mantenerse a través de la forma del acto procesal. Entonces también nosotros podríamos considerar que en alguna medida de lo posible el acto procesal va a tener algún vicio si está incumpliéndose con estos elementos de su forma procesal, de su tiempo procesal, de su lugar procesal y ya sea el respeto de la escritura o de la oralidad como una prevalencia para la manifestación del acto procesal. Dentro del tercer concepto, que es el concepto del contenido, decíamos nosotros que encontrábamos las resoluciones y las actuaciones. Y dentro de las resoluciones, nosotros vamos a encontrar las resoluciones que ya definimos, que eran la providencia, que eran el auto y que eran la sentencia. Y vean que ahí, en esta presentación, estamos tachando con una línea autosentencia, porque en materia procesal civil se elimina el concepto de la autosentencia. Yo diría que se sustituye el concepto de la autosentencia, se sustituye por la sentencia anticipada, porque la sentencia va a tener una doble posibilidad de manifestación. La sentencia que se dicta una vez que terminamos nosotros con la práctica de la prueba en audiencia complementaria, que es cuando la persona juzgadora individual o colectiva se aboca a la apreciación de los medios probatorios para determinar la existencia de la situación fáctica propuesta y además de la solución que tiene que brindar a través de la teoría legal, de la teoría del caso que se propuso como el sustento o como la norma sustantiva que le permite a la persona juzgadora darle una solución adecuada a ese conflicto. Esta sentencia puede ser una sentencia del orden anticipado, que es lo que vamos a ver ahorita, pero también puede ser una sentencia normal dictada de una vez concluida o cerrada la etapa de la audiencia complementaria. Esa sentencia que se dicte allá va a ser una sentencia, al igual que la anticipada, que va a reunir todos los requisitos que tiene que contemplar la sentencia. Lo que es el considerando y lo que es el por tanto. Aclarar también que la sentencia como tal ya no contempla un resultando, como si lo contemplaba la sentencia que estaba regulada en el Código Procesal Civil del año 90. Esta sentencia que hoy tenemos en nuestro Código Procesal Civil actual es una sentencia que lo que hizo fue pasar aquel resultando, entendido resultando como ese resumen de las intenciones procesales del actor, del demandado, del reconventor o del replicante, pasarlo directamente a lo que va a ser el primer considerando, porque ese primer considerando va a tener una propuesta lacónica de lo que trata el conflicto. Entonces, eliminamos el resultando, pero creamos un considerando primero, que es una propuesta de lo que trata, lo que va a hacer, o vamos a definir nosotros como el objeto del proceso. El objeto del proceso es de qué trata el conflicto.
Acto seguido, dentro de esta estructuración de la sentencia, para cerrar un poquito el tema aquí, tenemos el segundo considerando, que va a ser el considerando de hechos probados de los hechos que propuso el actor en su acto de alegación. El actor propone un reconstructivo en el acto de alegación, esos hechos del acto de alegación tiene la carga probatoria para poder reproducirlos, y bajo este criterio del 41.1, donde está la carga de la prueba, la posibilidad de la carga probatoria, a quién se le atribuye, la inversión de la carga probatoria, de ser el caso, o la disposición probatoria, conocida en doctrina también como la carga dinámica de la prueba, que es la posibilidad de indicarle a la persona juzgadora que existe una prueba, que no tiene el acceso a la prueba y que solicita al adversario que sea él quien la aporte porque él la tiene. Bajo este criterio de la disposición de la prueba o de la carga dinámica de la prueba, también podemos nosotros basar estos hechos probados. Y aquellos hechos que la iniciativa del actor no logró reproducir van a ser los hechos no probados, que va a servir la estructura de este considerando segundo de hechos probados, considerando tercero de hechos no probados, y entrar a un considerando cuarto que va a ser ya ese análisis, esa argumentación, ese reconstructivo y esa fundamentación que debe tener la sentencia donde se resuelva el conflicto. Y luego la segunda parte, que va a ser el por tanto de la sentencia, que va a tener una relación directa, y vean lo que hablábamos al principio de la charla, con la congruencia, perdón, porque ese por tanto va a tener la posibilidad de percibir lo que ustedes peticionaron en el 23.1. Entonces vean que hay una relación importante entre este artículo, creo que es el 62.2, si mal no recuerdo así de memoria, donde está la estructura de la sentencia, hay una relación, hay que hacerle una concordancia con el 23.1, porque el 23.1 me tiene que llevar a mí de forma directa, sin desviarme, a lo que es la estructura del 62.2, a lo que es la estructura de la sentencia en la parte del por tanto. Ahora bien, entendiendo que esa es la estructura de la sentencia y que yo tengo que preocuparme por el reproductivo del histórico a través de una claridad, de una precisión, de una circunstanciación en tiempo, lugar y modo, para que yo pueda darle un convencimiento a la persona juzgadora, tener la capacidad de reproducir ese histórico y peticionar dentro de mi pretensión procesal del artículo 23.1, qué es lo que quiero que me otorguen en sentencia. Bien, cabe igualmente una sentencia dictada de forma anticipada, que es la que nos trae al tema de la autosentencia y lo que podríamos entender la razón de la eliminación de la autosentencia. Cuando hablamos de la sentencia anticipada, prácticamente yo me inclino a que podamos estudiar el tema que vamos a ver, creo que es en la tercera charla que vamos a hablar sobre el tema que es sobre la demanda improponible, que está en el artículo 35.5. La demanda improponible tiene esa particularidad, que se puede inclusive dictar una sentencia anticipada de forma oficiosa o bien a petición de parte. Estamos hablando de una sentencia anticipada que tiene que tener los requisitos de la misma sentencia que se vaya a dictar al final del proceso en la solución del conflicto. Sentencia anticipada que igualmente reúne las mismas características que reúne la sentencia dictada al final del proceso con la cosa juzgada material que está regulada en el artículo 64 del Código Procesal Civil. Cosa juzgada material que tiene la característica de ponerle fin al proceso, de generar seguridad jurídica, y sobre todo de evitar que la identidad de sujeto, objeto, causa y proceso puedan generar una petición, una formulación de una nueva pretensión bajo algo que ya efectivamente fue juzgado. Que igualmente esta cosa juzgada material del artículo 64, yo los invito a que hagan la concordancia con el artículo 42 de la Constitución Política. Vean ustedes qué importante que la cosa juzgada está ya considerada dentro de un derecho fundamental del orden individual, brindándole seguridad jurídica. Entonces yo podría hacer esa combinación del artículo 42 constitucional con el artículo 64 del Código Procesal Civil y ahí derivar este artículo 64 con el 62.2 y si quiero me vengo para atrás con el 58.1, me vengo un poquito para atrás con la formulación del acto de alegación del artículo 35.1 y me voy un poquito para atrás con el 27.3 del acto procesal y con el 23.1 de la pretensión procesal. Entonces, todos estos articulitos comienzan
a tener una gran actividad. Vean qué importante irlos enlazando uno con otro, porque me van a ir dando esta estructura del acto procesal. Decía entonces que autosentencia no tenemos en materia procesal civil. Me parece que en materia procesal de familia viene alguna propuesta por ahí de una resolución de autosentencia. Nosotros nos vamos a quedar entonces con la providencia, con el auto y con la sentencia. Bien, ¿qué tenemos entonces bajo esta línea? Estudiar ahora cuáles son algunos de los elementos o algunas de las consideraciones que integran estos tres elementos que están acá. Me voy a abocar a considerar dentro del elemento subjetivo lo que hemos definido como los terceros. Y decíamos nosotros que los terceros tenían una doble propuesta. Terceros voluntarios que participan en el proceso ajeno bajo un criterio de voluntariedad, en los cuales nosotros vamos a encontrar dentro de estos terceros voluntarios los que van a ser los terceros excluyentes, principales excluyentes que están en el artículo 22.3. Este es un tercero que se apersona al proceso ajeno, toca la puerta, pide permiso para ingresar, ingresa al proceso ajeno y dice, un momentito, esta pretensión procesal que ustedes están formulando no tiene absolutamente nada que ver con el actor ni con el demandado, porque más bien me corresponde a mí. Y lo que él busca es, vean qué importante, lo que él busca es que en sentencia su participación como tercero se constituya en un derecho a su favor, combatiendo las pretensiones del actor y la defensa que está formulando la parte demandada. Entonces, este tercero voluntario juega un gran papel porque aprovecha un proceso ajeno para lograr extraer de ese proceso ajeno alguna situación que sea de su propio interés. También existe la participación del tercero voluntario de naturaleza adhesiva o coadyuvante, que es la que viene a adherirse, a coadyuvar, a participar, a dar apoyo, porque tiene algún interés. Que se me ocurre a mí que estemos hablando de una reivindicación de un derecho de propiedad y resulta que ahí hay un poseedor. Y entonces el poseedor dice, bueno, pero si es que si le reivindican la propiedad y el actor tiene éxito, ya mi derecho de posesión, ¿dónde va a quedar? Yo voy a ir a adherirme a ese proceso, voy a participar como poseedor para coadyuvar con la posición de la parte demandada, porque yo sí podría tener un derecho en función de la parte demandada que está en este momento detentando o poseyendo ese bien, y yo igualmente podría generar derechos a mi favor. Si la despojan, pues yo también voy a quedar despojado. Sería una situación, un ejemplo de entender lo que sería una participación voluntaria adhesiva. También tendríamos la participación voluntaria que les decía de las tercerías, que están allá por el artículo 172, contemplado con el artículo 113, que es el incidente, que es la forma en la cual yo participo, y sobre todo me parece importante que veamos el artículo 154.7, que tiene que ver con algunos de los elementos dentro de las tercerías, cuando estamos hablando de la participación de, creo que es el experto, que tiene que ver por ahí. Ahorita lo vamos a analizar. Ahora bien, estas tercerías nosotros las vamos a definir bajo tres aspectos fundamentales. Una tercería de dominio, que está en el artículo 173.1 y que tiene que ver con el artículo 45.8. ¿Y por qué tiene que ver con el 45.8? Porque cuando nosotros vamos a formular por la vía incidental una tercería de dominio o excluyente, como también se le conoce, del 173.1, tenemos la obligación, de acuerdo al 41.1 de nuestra carga probatoria, demostrarla para los efectos de darle credibilidad a nuestra petición excluyente. Si se trata de excluir bienes que están inscritos en el registro o en un registro, es muy fácil, porque yo simplemente participo con la certificación que me dice que el bien mueble o el bien inmueble es mío. El asunto es cuando estamos hablando de bienes que no son inscribibles en el registro. Entonces es aquí cuando nosotros acudimos al 45.8, que es el que me habla a mí de la fecha cierta. Esta fecha cierta que necesariamente debe estar comprendida dentro de estos, de la naturaleza de estos bienes que yo le voy a proponer a la persona juzgadora que excluya porque no son de la parte demandada. Y elemento fundamental, las tercerías tienen que tener una base estricta que es un embargo. Tiene que haber un embargo, cosa que no hay con los voluntarios. Dentro de las tercerías también nosotros decíamos, hablo del 45.8, porque la fecha cierta nos define el 45.8 bajo tres aspectos fundamentales. Uno es, ¿cuándo obtiene fecha cierta un documento? Bueno, si yo acudo ante el notario público para que lo inserte en su protocolo e indique dentro de una escritura pública, amparado en la fe pública notarial, que le presentaron ese día, a partir de ese día el documento, a partir de ese día el documento tiene fecha cierta.
Mira que estamos hablando de fecha cierta como existencia, no como, como certeza del contenido, sino como existencia del documento. Ahora, igualmente, si yo agarro el documento y lo aporto a un proceso, a un expediente judicial o a un expediente administrativo, cuando yo lo aporto me le ponen un sellito de recibido. Por lo tanto, en ese momento que lo aporto, igualmente ese documento adquiere fecha cierta. Y la otra premisa para la fecha cierta es el fallecimiento del emisor del documento. En el momento en que falleció, ya de ahí en adelante, todavía no sabemos que alguien pueda venir a firmar un documento. Que a veces encuentro algunos notarios que reviven algunos y vienen y lo ponen a firmar a pesar de estar muertos. Pero bueno, eso es otra cosa. Así es que la tercería excluyente o de dominio tiene esas exigencias o tiene esas características. La otra tercería es la de mejor derecho, que es cuando estamos en presencia de un embargo y yo me participo dentro de ese proceso. Puede ser un proceso monitorio en el cual yo digo, miren, un momentito, si bien es cierto, A demandó a B, pero yo tengo mejor derecho que A, por lo tanto a mí me van a pagar primero. Así es que la tercería de mejor derecho juega ese papel. Y la tercería que nosotros vamos a determinar, que es la tercería de distribución. Aquí es cuando llegamos a decir, bueno, si distribúyanos, si es que hay algún remanente, que distribuyan entre los demás que estamos participando en este proceso porque consideramos tener un derecho declarado como tal, tenemos una fuerza ejecutiva, podemos ser acreedores del orden quirografario y todos entre iguales venimos a ver si sobró algo del proceso, porque resulta que quien ejecutó esto fue un hipotecario que tiene un privilegio real y sobró dinero de esa hipoteca o de esa adjudicación. Y entonces nosotros como terceristas, porque teníamos procesos monitorios dinerarios, somos todos quirografarios, nos apersonamos al proceso para que nos repartan de una forma a prorrata entre todos nosotros cualquier remanente que haya sobrado. Entonces existe la tercería de distribución. Por el otro lado, también tenemos a los terceros obligatorios que tienen que ver con lo que va a hacer la llamada al garante, que es cuando, y aquí el elemento básico de esta llamada al garante es sobre todo las compañías aseguradoras, que establecen una relación comercial, civil, con la persona para efectos de suplir cualquier situación de riesgo. Puede ser el caso de algún accidente de tránsito, con una póliza de tránsito, con seguro voluntario, en la cual si yo le causo daños a alguien, entonces a mí me demandan civilmente, ya sea civil o ya sea dentro de un proceso de tránsito o ya sea dentro de un proceso penal por lesiones culposas, si es que las hay, y en el mayor caso por homicidio culposo, y entonces yo tengo la posibilidad de decir, sí, yo tengo aquí a alguien que me garantiza, traigo a la compañía aseguradora, aquí la traigo para que ella participe como un tercero obligatorio y asuma su responsabilidad como garantista que era. Algunas casas vendedoras de electrodomésticos inclusive tienen un garante, que son estos talleres de reparación cuando se daña algún artefacto, entonces ese garante se convierte en este taller de reparación, para que vayamos entendiendo el concepto de mejor manera. Y la llamada al poseedor inmediato, que tiene que ver con esa persona que por alguna circunstancia tiene el bien, que estamos nosotros con interés de traer al proceso, con interés de rematar, y entonces le pedimos a la persona juzgadora que le diga a ese tercero que traiga el bien para hacerle una inspección, para ver cómo está, para que se cambie el depositario, etcétera, que tenga que ver con la salvaguarda del interés de la parte acreedora. Entonces vean ustedes cómo los terceros en esta presentación se nos integran dentro del elemento subjetivo. El otro aspecto a considerar son los auxiliares. Y aquí encontramos, como les decíamos, a los peritos, encontramos también a los que van a ser los ejecutores, encontramos también a los que van a ser los notarios cuando notifican, y encontramos también a los que pueden ser los intérpretes y los traductores. Cada uno de ellos, ustedes pueden ver ahí que está establecido cuáles son referencias de artículos en los cuales los encontramos. Así es que el perito lo vamos a encontrar nosotros como una forma de probatoria en el 35.6, en el artículo 18, y ahí vamos, ustedes pueden tomar nota de estos articulitos donde están referencias de la prueba pericial, 41.1.3, 44, 43.1 en el párrafo segundo y en el 72, que tiene que ver con las tercerías en el Q.1.3. Los peritos sabemos que son personas, no son funcionarios judiciales, son traídos al proceso, por lo tanto ganan honorarios, no ganan salario, y vienen, técnicamente la doctrina nos define, vienen a suplir la ausencia en el conocimiento que tenga la persona juzgadora de algún tema específico. Los ejecutores, para mí mal llamados jueces ejecutores, son ejecutores, no tienen nada que ver con un juez. Los ejecutores como auxiliares, igualmente los encontramos allá en el artículo 154.2,
que tiene que ver con esas personas que pueden ir a practicar el embargo, que pueden ir bajo una orden judicial, ir a poner en posesión, ir a gestionar aspectos que tengan que derivarse directamente con el proceso. Prácticamente lo que es el que practica el embargo y lo que es el que pone en posesión se convierte en los ejecutores clásicos. Los notarios, que tiene que ver con el artículo 29 de la Ley de Notificaciones, pero también con el artículo 108 del Código Notarial, que le atribuye esa competencia del 29.2 para que el notario pueda notificar y trasladar y vincular situaciones de traslado de demandas de acuerdo a la resolución inicial que permite el traslado. Ahí hay toda una discusión si el notario como tal puede actuar como notario de forma extraterritorial, si puede ir a notificar como notario a Panamá, a Estados Unidos o a México. Hay toda una discusión ahí. Alguna parte de la resolución de la jurisprudencia ha dicho que no, porque esos son aspectos que le corresponden al cónsul, que para eso hay un cónsul. Y que entonces el notario, para esos efectos, no tiene la posibilidad de ir a notificar a México, que para eso se tiene todo el procedimiento a través del consulado. Hay toda una discusión al respecto, pero el notario sí puede ir a recoger la firma en su protocolo de un traspaso, de un movimiento notarial, de una gestión notarial a México, porque la parte está allá, siempre y cuando los efectos que repercutan directamente en Costa Rica. Hay una discusión en cuanto a la parte de la notificación. Y por último, los traductores e intérpretes que están en el artículo 24.2, necesarios porque no hablamos chino, porque no hablamos inglés, porque no hablamos alemán, etcétera, y necesitamos, o bien, sería también el caso porque no tenemos el conocimiento, se trata de una población indígena que no tiene el conocimiento, y son poblaciones vulnerables, que no tienen el conocimiento del idioma, y por lo tanto se requiere de un intérprete. Por ahí tenemos a los auxiliares. Dentro del elemento formal, para ir ya tratando de cerrar la idea esta del acto procesal, dentro del elemento formal nosotros encontramos, como decíamos, el tiempo, el lugar, la escritura y la oralidad, que son aspectos que integran cuándo, dónde y de qué manera podemos dictar nosotros o emitir nosotros el acto procesal. ¿Dónde? El lugar, cuándo, el tiempo y si es escrito o si es oral. Recuerden ustedes que los autos, como una resolución, puede ser escrita o puede ser oral. Si estamos dentro de la etapa que no es de audiencia, ese auto va a ser escrito. Si estamos dentro de la etapa que es de audiencia, ese auto va a ser oral. Igualmente la impugnación tiene la misma suerte. Si se trata de un auto emitido de forma escrita, la impugnación va a ser escrita. Y si se trata de un auto emitido en una audiencia, la impugnación va a ser oral. Ahí mismo levantamos la mano e interponemos el recurso que corresponde contra esa resolución que se emita de manera oral en la respectiva audiencia. El otro elemento que hablábamos era el elemento del contenido. Cuando hablamos del elemento del contenido, es cuando nosotros decíamos y hacíamos referencia a la ecuación procesal. En cuanto a la ecuación procesal, formulábamos nosotros las peticiones y la respuesta como las peticiones que iban a ser las actuaciones y que iban a ser las resoluciones. Hemos definido ya las actuaciones como esa posibilidad de generar una consecuencia en la cual no se está resolviendo, sino se está integrando una actividad por parte de la persona juzgadora, y hemos definido las resoluciones como aquellas que tienen la capacidad de resolver cualquier petición que nosotros formulemos, y definíamos las resoluciones como las providencias, los autos y las sentencias, dándole a las providencias una situación de impulso procesal, dándole a los autos un doble contenido. Para mí el auto es la resolución más importante que tiene este nuevo proceso que tenemos nosotros en el nuevo Código Procesal Civil. Aparte que el auto puede emitir un juicio de valor, que no lo emite la providencia, el auto no tiene la capacidad de ponerle fin al proceso, como si lo tiene la sentencia. Pero el auto tiene esa versatilidad que le permite una doble impugnación, ya sea a través de la revocatoria de orden horizontal o bien a través de la apelación. Y cambiamos el lenguaje. Antes hablábamos de revocatoria con apelación en subsidio. Hoy ya no hablamos de subsidio. Hoy hablamos de un lenguaje diferente. Decimos que el auto tiene esa doble posibilidad de impugnación de la revocatoria con la apelación, pero de forma concomitante. Perdón, para que nos vayamos ubicando con términos más adecuados. Entonces, este auto goza de esa versatilidad de ser inclusive dictado oral o bien puede ser escrito. Y el otro que hablábamos es de la sentencia, que está en el artículo 58.1 y encontramos su estructura en el 61.2, creo que yo les dije en el 62.2. Me parece que me equivoqué, es el 61.2,
en el cual pues, la sentencia tiene la estructura que ya nosotros indicamos y tiene esa definición. Recordamos rápidamente lo que es la ecuación procesal, recordamos lo que son las peticiones del artículo 27.3 para producir la constitución, la modificación y la extinción de derechos y deberes procesales o obligaciones procesales, y recordamos también los elementos de lo que nos definen las resoluciones para tocar un aspecto que es importante, que es el proceso de impugnación. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a impugnar? Primero, bajo el principio de taxatividad, sabemos que la impugnación tiene que estar definida en el artículo 65.1, cuáles son las resoluciones que tienen impugnación. Además, que necesariamente nosotros a la hora de impugnar tenemos que definir cuál es el agravio que nos causa esa resolución. Tenemos que definir el perjuicio que igualmente nos afecta, porque puede ser que nos cause un agravio, pero que no nos cause un perjuicio, y hacer una propuesta de reparo. Es una estructura que tenemos que llevar para entender cuál es la impugnación que nosotros conocemos de naturaleza ordinaria, que es el recurso de revocatoria. El primero que vamos a contemplar, y recordemos que el recurso de revocatoria lo goza única y exclusivamente el auto. La sentencia no goza del recurso de revocatoria. La impugnación horizontal de revocatoria va a estar destinada precisamente y exclusivamente para los autos. Ahora, la impugnación vertical va a estar definida como apelación. Aquí entramos en toda una discusión, en una de las charlas que tuvimos por allá, en otro programa, hablábamos si la casación como tal y como está planteada hoy, se convierte en una apela casación, o si es una casación, o si se quebranta la casación clásica. O sea, si todos estos elementos de la apelación, o bien de los elementos que involucran la impugnación a nivel de casación, podrían ser traídos e insertados cuando nosotros estemos apelando una sentencia de un proceso sumario o de un proceso ordinario de menor cuantía, de conocimiento ordinario de menor cuantía, porque estos van en apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Solo va en cuestionamiento ante la sala primera aquellas sentencias dictadas por los tribunales colegiados, nada más, que serían procesos de conocimiento de mayor cuantía. Entonces, bajo esta disyuntiva que tenemos, entramos en discusión si a la hora de formular nosotros una apelación a una sentencia de un proceso de conocimiento ordinario de menor cuantía o de un proceso sumario, vamos a poder invocar las causales que están allá en el artículo 69. La respuesta que yo doy es que sí. Si es bueno para el ganso, es bueno para la gansa. Por lo tanto, nosotros podríamos traer e insertar dentro de nuestro recurso de apelación aquellos argumentos que nos sirven para cuestionar sentencias emitidas por un tribunal colegiado en procesos de conocimiento ordinario de mayor cuantía. Así es que el artículo 69 para mí es válido en función de lo que va a significar la apelación. Y entonces aquí nos proponemos esta impugnación ordinaria de los autos a través de resoluciones que son los autos y a través de la sentencia, que son las únicas dos resoluciones que admitirían proceso de impugnación de revocatoria o bien proceso de impugnación de apelación, viendo claramente que la sentencia gozaría de ese proceso de impugnación de apelación, la sentencia de procesos de conocimiento ordinario de menor cuantía, porque la sentencia de procesos de conocimiento ordinario de mayor cuantía, insisto, lo que tiene es recurso de casación. Y los autos que van a tener eventualmente o siempre van a tener revocatoria, y esta revocatoria con apelación ya no en subsidio, como dice la presentación, sino de forma concomitante que está relacionada con el artículo 66.3. Esto sería el proceso de impugnación ordinario. Y dentro del proceso de impugnación extraordinaria, que tenemos toda una discusión, vamos a considerar si la sentencia que emite este tribunal colegiado lo que tiene es, evidentemente bajo criterios de cosa juzgada material, lo que tiene es el proceso de impugnación extraordinario de casación, tomando en consideración lo que refiere el artículo 69, 70 y 71, y tomando en consideración la demanda de revisión del artículo 72, pero son otros 500,000 pesos la demanda de revisión, y ya ahí tendríamos que meternos a ver cuáles son las causales de revisión y cuál es el procedimiento de revisión. Es un tema para hablarlo, inclusive hasta en una charla, porque nos daría mucho contenido para esto. Recordar también algunos aspectos que están dentro de esta etapa recursiva, que es la apelación por inadmisión, 68, la apelación diferida, y las diligencias
que ya no hablamos de aclaración y edición, ahora hablamos de diligencias de adición también, que están contempladas en el 58.3 y en el 69 en el párrafo segundo. Son aspectos que también comprendemos ahí. Y para ir cerrando la idea, tenemos lo que va a ser la actividad procesal defectuosa, que tiene que ver para combatir, recuerden ustedes, para combatir actuaciones, no para combatir resoluciones. Las resoluciones las combatimos a través del proceso de impugnación. Las actuaciones sí las combatimos nosotros a través de la actividad procesal defectuosa. ¿Y cuándo es que nosotros combatimos entonces esta situación de actividad procesal defectuosa? Bueno, cuando en una actuación nosotros podemos encontrar algún vicio en esos elementos que están ahí. Cuando el elemento subjetivo, el juez, las partes, los terceros o los auxiliares, cuando el aspecto del temporal, del lugar, de la escritura o de la oralidad, tienen un vicio, pero están manifestados en una actuación, nosotros atacamos la actuación a través de la actividad procesal defectuosa. Cuando ese vicio está contemplado en el elemento subjetivo o en el elemento formal, pero se manifiesta en una resolución, nosotros no vamos a utilizar la actividad procesal defectuosa. Como es resolución, vamos a utilizar lo que hemos conocido nosotros como lo que va a ser la actividad procesal de la resolución. Vamos a considerar lo que es la impugnación, ya sea esta de revocatoria o de apelación. Y vamos a reservar la actividad procesal defectuosa para atacar las actuaciones que tengan vicios en los elementos constitutivos. Vean qué importante que es entender entonces el acto procesal por dentro, porque me da a mí la posibilidad de estructurar esas actuaciones y esas resoluciones y saber en qué momento yo voy a gozar de las vías procesales adecuadas para poder combatir. Así entonces vamos a encontrar que, de acuerdo a la estructura del acto procesal, nosotros vamos a atacar, y vean qué importante esta presentación, las actuaciones cuando tengamos vicios en el elemento subjetivo y en el elemento formal del acto procesal. Estamos en una actuación, tenemos un vicio en el elemento subjetivo y en el elemento formal, en cualquiera de sus componentes, nosotros utilizamos la actividad procesal defectuosa, en cuyo caso nos llevaría directamente a buscar esa declaración de un aspecto que necesita reparar el acto procesal porque tiene un vicio formativo dentro de la estructura del acto procesal. Cuando estamos hablando de las resoluciones, nosotros, ya sean providencias, autos o sentencias, vamos a utilizar técnicamente lo que va a significar el proceso de impugnación que corresponde. Entonces, me parece importante esta explicación que hacemos del acto procesal, porque ahora sí yo podría entender cuándo yo actúo, cuándo yo resuelvo y cuándo yo impugno o cuándo yo establezco una actividad procesal defectuosa y en qué motivos o bajo qué situaciones yo busco la reparación de ese acto procesal. En una resolución o en una actuación, viendo y analizando los elementos constitutivos, tanto el elemento subjetivo, tanto el elemento formal como el elemento del contenido. Me parece ilustrativa la ponencia, la presentación en función de la estructura del acto procesal y creo que nos va a ayudar mucho a entender o a definir, vamos a dejar de compartir, a entender y a definir en qué momento nosotros tenemos que utilizar técnicamente lo que corresponde, sea la resolución con la impugnación o sea la actuación con la actividad procesal defectuosa. Por aquí he tratado de abarcar el tema, es un tema sumamente fascinante y probablemente por eso fue que al principio comencé a hablar un poquito rápido porque me entusiasma, me apasiona tanto esta materia y agradecer siempre que le pongan a uno el freno para poder ir agarrando y gozando el ritmo de la ponencia de una forma más adecuada. Y sí, claro que sí, Kendi Cedeño, mucho gusto. Le vamos a pasar, yo le paso las presentaciones al colegio para que el colegio se las haga llegar. Por aquí, como digo siempre, las palabras del Santo Evangelio y si hay alguna consulta, podamos evacuarla, estoy a disposición de ustedes. No sé si... Don Célimo, había una pregunta en el chat, no sé si usted ya la vio. No, déjeme ver, voy a devolver. Dice Mariana Rodríguez. Ajá, ¿qué falta de respeto como... Bueno, ahí van a tener después las grabaciones para poder revisarlas.
No se preocupe, Mariana, no hay ninguna falta de respeto, no. Yo conozco que yo hablo muy rápido también. Por eso, a mí me gusta más bien que me digan que baje el ritmo, porque va muy acelerado. Pero no, más bien le agradezco mucho. Las Le agradezco mucho grabaciones a la persona. sí se les van a pasar las grabaciones, pero no es inmediato, tienen que darnos algunos días para pasárselas. Eso por un lado. Y las diapositivas queda a decisión de don Célimo si las pasa o no. Algunos profesores ya les hemos dicho que no las comparten por un tema de derecho de autor, pero don Célimo, si las comparten, después nosotros se las compartimos a ustedes. Si alguno desea hacer alguna pregunta por el audio, ese es el momento oportuno para hacer esas preguntas por el audio. Veo que Rocío Córdoba abrió el micrófono, no sé si quiere hacer alguna preguntita. Sí, muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Fuerte y claro, Rocío, adelante. Gracias, don Célimo. Buenas noches, primero que todo. A ver si usted me puede guiar, ahora que está hablando de las tercerías, yo estoy en una situación con una tercería de dominio que presenté ante un tribunal penal. Vea, por un cobro de un incidente de honorarios de un colega. El tribunal me lo declaró inadmisible, así presentado, y simplemente nos notificaron inadmisible por ser una resolución de un tribunal penal. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Porque vea, don Célimo, yo sé que parece como novelesco, pero la propiedad se vendió 1 de junio. Yo hice la escritura, por eso estoy completamente conocedora del caso. Estaba libre de gravámenes, ¿ok? Resulta que cuando la llevo a tramitar el 5 de junio, ese mismo día, media hora antes, el colega había presentado el embargo por un incidente de honorarios. El tema penal está resuelto, es un tema que no le han pagado al colega. Primero presenté un levantamiento sin tercería porque estábamos en el plazo. El juez penal nos dijo que no, porque él había emitido el embargo un año antes, solo que el colega no lo había llevado al registro. Entonces me voy con la tercería y me la rechazó hacia puertas y ahora no sé cómo atacar eso, qué hacer con eso, porque mi cliente pagó 60 millones de colones por una propiedad que ahora la tiene embargada. ¿Usted tomó en consideración el artículo 455 del Código Civil? Sí, claro, por ahí fue que ¿cómo se llama? Que vea lo que pasó, por ahí presenté y en eso basamos la tercería, ¿ok? De primera entrada, mentira, ellos no nos la rechazaron de primera entrada. Lo que el juez penal nos dio fue una vista oral, que fue para el viernes pasado. Llegamos a la vista y ahí salió el auxiliar y nos dijo, acaban de ser notificados. No va a haber audiencia. Llegamos y revisamos el correo y la notificación era que dejaba sin lugar la audiencia oral y rechazaba la tercería. Así, simplemente, nunca dio ni traslado de la tercería, simplemente nos dio una audiencia y después dijo, echó para atrás y dijo, no la acepto. Ok, me parece, para entrar a considerar, me parece, primero que todo, viera qué conflicto que hay llevar procesos civiles a la vía penal. Es un conflicto. Uy, sí. Los jueces tienen otra formación un tanto diferente. Pero bueno, no vamos a buscar aquí culpables a nadie. Me parece que de ser así, y si el juez ya que está usted cerrando esa etapa, no le va a quedar más que acudir al proceso de conocimiento ordinario y hacer discutir ahí la exclusión con el agravante que dentro de este embargo que estaba establecido podría generar la subasta del bien. Y usted, teniendo una sentencia el día de mañana favorable para excluir ese bien y no existiendo el bien, lo más que le va a quedar es un derecho personal en contra de la parte para recuperar al menos el costo o el valor de ese bien. Es el camino que le veo porque dentro de la materia penal ahorita cerraron las puertas. Yo hubiera pensado en una apelación tal vez de esa decisión porque hay un criterio, un juicio de valor emitido. Para mí ese es un auto y podría tener apelación ante el Tribunal de Apelaciones de naturaleza penal también para poder formular. Dice usted que eso fue, si está dentro de los 3 días, yo me atrevería a formular la apelación y poder establecer los argumentos. Pero
Pero, Rocío, creo que aquí el artículo 455 del Código Civil a veces es traicionero por esos 3 meses que concede, porque dentro de los 3 meses hay una posibilidad de mantener ese criterio de la anotación provisional o de la posibilidad de presentar una anotación provisional sin afectación. Usted me está diciendo que la resolución se dictó un año antes. Sí, y el juez eso es lo que está diciendo, literalmente, y en palabras mías me dijo, no importa cuándo la llevaron al registro, yo la emití hace un año en mi escritorio, ese día la firmé y esa es la fecha válida. Eso fue lo que me dijo en mis palabras. Sí, sí, sí. Yo pienso que tal vez usted podría formular la apelación tomando en consideración el artículo 455 y dándole el contenido de lo que son las anotaciones y las posibilidades de embargar bienes y esos 3 meses que hay para darle tutela al embargante. Yo Sí, lo invitaría por ahí. Pero de todas formas, Rocío, casi creo que si en la vía penal no nos van a entender, vamos a tener que ir al ordinario. Sí, él no entiende porque cuando le hice la primera solicitud de levantamiento sin tercería, en el argumento del juez fue, pero la parte que les dio, donde ustedes sí sabía que había un embargo. Entonces, casi que nos dijo, vaya y la demandan penalmente porque ella los estaba estafando. Entonces, estamos amarradísimos ahí. Sí, sí, yo le sugeriría eso, haga la apelación, tomando en cuenta y piense en un posible proceso conocido. Listo, gracias. Mucho gusto. ¿Quién me está hablando aquí? César. Ahí tenemos otra pregunta de Fulvia Sánchez. Dice, las resoluciones se atacan con contenido. El elemento del contenido contiene la petición de la parte y la respuesta del sistema judicial. La respuesta del sistema judicial va orientada en 2 aspectos. Uno, una respuesta con resolución, cuya impugnación va a ser a través de los recursos respectivos, o una respuesta con actuación, cuya cuestionamiento va a ser a través de la actividad procesal defectuosa. Dependiendo, ¿no? Si es una actuación, se combate con la actividad procesal defectuosa. Si es una resolución, se combate con la etapa recursiva. Hay un articulito, creo que es el 32, me parece, por ahí, que dice que si estamos hablando de un vicio que tenga que ver con situaciones de actuación, pero manifestado en una resolución, pues evidentemente utilizamos el proceso de impugnación que se le corresponde. Pero sí hace la distinción clara. Si estamos hablando de resoluciones, combátalas con impugnaciones recursivas. Si estamos hablando de actuaciones, combátalas con actividades procesales defectuosas, buscando reparar cuál es el acto procesal y cuál es el elemento que constituye el acto procesal que tiene vicio a su criterio, que amerita el reparo para continuar produciendo efectos procesales. Creo que por ahí podríamos explicar un poco más detallado el tema. No sé si quedé bien con la persona que hizo la consulta. Con Fulvia, sí, Fulvia, por ahí, y tal vez con las presentaciones se puede aún profundizar un poco más en el tema, Fulvia, pero la propuesta es esa, muy claro en qué estamos, resoluciones o actuaciones, porque cada una de ellas me permite a mí buscar la forma de o de impugnarla o de definir actividades procesales defectuosas en el tanto haya vicios en los elementos que le integran. Don Celimo dice Fulvia que sí quedó claro. Gracias. Bien, excelente. Jacqueline Cambronero pregunta sobre el asunto de aclaración y adición, perdón, si le entendí sobre que ahora se llama diligencia de adición. Mire, hay un articulito que está, me parece que está por el 58, por ahí, que contempla esta posibilidad para los autos. Y hay un articulito que está ya antes del 69, si mal no recuerdo, hacía pura memoria lo estoy sacando, creo que es el 68, por ahí, que habla de la necesidad de pedir aclaración a las resoluciones a lo largo del proceso para que pueda tener cabida la casación en función de efectos de forma. Y creo que es el 58 que habla sobre la posibilidad que no existía antes de pedirle, no sé si es aclaración o adición. Tal vez si revisamos ese articulito 58, creo que es en relación de los autos que define esa posibilidad que tengo yo hoy de poder solicitarle a la persona juzgadora que emitió un auto que me aclare o me adicione. No preciso con exactitud, no tengo el código a mano,
Tal vez si en ese caso Jacqueline me puede ayudar, si tiene el código a mano, precisando en función de los autos, cómo es que está redactado. La idea fundamental es que en materia de sentencias, lo que se pide es aclaración, para poder nosotros tener acceso a la casación por la forma. Y en materia de autos, tengo la reserva en este momento porque no tengo el código, si se pide aclaración y edición o también solo se pide aclaración o solo se pide edición. Más bien, Jacqueline, si me ayuda viendo el código ahí, me puede aclarar el tema, así podemos integrar la idea. María Gabriela, me disculpo porque el comentario... no se preocupe, María Gabriela. No se preocupe, tranquila. Más bien... Dice que es que me parece que tenía abierto el micrófono y que lo dijo, pero que dice que ella lo comprende porque también es muy apasionada en derecho civil. No, más bien, muchas gracias. Oye, muchas gracias, María Gabriela. Don César Redondo dice, una medida cautelar donde se ejecuta un embargo preventivo se cataloga como actuación procesal. Si los testigos y la resolución que ordena el embargo se basa esa prueba, es posible solicitar una actividad procesal defectuosa, siendo que esa resolución no tiene medio de impugnación. Claro, pero vea que hay una resolución que ordena el embargo. Entonces, lo que usted atacaría es la resolución como tal, que ordena el embargo. O sea, no va a ir a buscar la actuación como tal, porque la actuación es simplemente ir a embargar. Podría haber un vicio en la actuación si embargan un bien diferente. Podría haber un vicio en la actuación si quien embarga no es la persona designada como ejecutor para llevar a cabo el embargo. Ahí sí hay un vicio en la actuación. Pero lo que usted debería atacar en este caso, don César, es directamente la resolución que ordenó el embargo, si usted considera que hay alguna situación que no es considerable dentro del acto procesal. Entonces, definamos el alcance de cada uno de ellos, ¿no? Claro que si nombraron a don Enrique como ejecutor y quien llegó a ser ejecutor fue don Carlos, aquí estamos hablando de una cosa totalmente diferente. Entonces, esa actuación que hizo don Carlos sí tiene un vicio y es atacable. Con eso trato de explicarme con César la diferencia de uno con otro. Stephanie 58.3, aclaración y adición y aclaración, corrección de autos. Ok, ahí están las dos. Reservamos entonces el concepto de la aclaración únicamente para lo que es el acceso a la casación por razones de forma. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias. Don Célimo, tenemos a Francisco Venegas con la mano levantada. Ay, don Francisco, adelante, don Francisco. Y a Fernández López también. Adelante, don Francisco. Buenas noches, ¿me escucha, don Célimo? Fuerte y claro, don Francisco. Gracias, muy amable. Bueno, muchísimas gracias por la exposición, excelente, muy clara, muy buen material. La verdad que dicha que me matriculé, porque me matriculé hace poco y creo que fue a tiempo. Don Célimo, hice esta pregunta hace unos días en otra charla, también, pero era de Derecho Procesal Agrario. La respuesta que me dio en su momento el expositor siempre me dejó ciertas dudas, pero ahora que usted explica esta situación así, con el tema de los elementos del acto procesal, quisiera volverse a replantear a usted la pregunta para ver cuál es su posición. ¿Es una actuación ilegal del juez que todavía, ahora con la exposición suya, consideraría yo que, ¿verdad? Que son, que lo que se afecta es precisamente el elemento subjetivo y formal del acto del juez? Pero entonces quiero estar seguro cuál es la forma de impugnarla. Le expongo rápidamente. En materia de apelación por inadmisión, lo que indica la norma, según el expositor anterior y según lo he revisado, es que el juez no tiene que hacer ninguna valoración ni ninguna, ¿cómo lo explico? O sea, simplemente debe proceder a admitir el recurso de apelación por inadmisión, porque esa es la obligación que le otorga la norma, viéndolo también ahora con la explicación que usted hace con relación a cuáles son las obligaciones que tiene cada parte procesal. Entonces, sin embargo, el expositor anterior, y yo en algún momento tuve un problema con el Juzgado Civil de Cartago, me aseguraba que sí se han dado resoluciones de jueces que rechazan la apelación por inadmisión. O sea, que hacen un juicio de valor y no admiten la apelación por inadmisión. O sea, estamos entonces hablando de una resolución que tiene revocatoria y apelación, se interpone revocatoria y apelación, y el juez primero rechaza la revocatoria, ¿verdad? Mantiene su decisión, que fue lo que me pasó en Cartago,
rechaza la apelación. Esa es la primera resolución. Cuando él no rechaza esa apelación, yo presento apelación por inadmisión. Como el código dice ahora claramente que la apelación por inadmisión se interpone ante el mismo juez que dictó la resolución, ¿verdad? Hasta ante el mismo tribunal. Entonces, ¿qué pasaría si este juez también no me admite la apelación por inadmisión? O sea, si simplemente dice, viola, digamos, su deber que le exige la norma de simplemente remitir el expediente para que se conozca la apelación por inadmisión y nada más dice no la admito. El expositor de la charla anterior me decía que a él le ha tocado ver casos así. A mí personalmente todavía no he llegado hasta ahí ni me ha pasado, pero me preocupa que existan y cuál es la solución. En su momento el expositor me decía, bueno, tendría que volver a presentar otra vez los recursos contra ese rechazo de apelación por inadmisión. Pero entonces es un círculo, ¿verdad? Ahora que usted explica estos elementos del acto procesal y cómo se atacan algunos, ¿verdad? Y cómo, cuáles son, cómo se atacan las actuaciones y cómo se atacan las resoluciones, entonces a mí se me enciende el bombillo y digo, esto podría considerarse como una actuación que podría ser atacada por la vía de la actividad procesal defectuosa 113, o sigue siendo una mera resolución que solo puedo seguir interponiendo recursos aunque el juez me lo siga rechazando y rechazando. Ok, listo, entiendo. La primera pregunta que yo le hago para que me aclare la información es, usted presenta la impugnación horizontal de revocatoria y concomitante la apelación vertical. El juez dice que no, porque la revocatoria no revoca porque le da las razones por las cuales, y le dice que no tiene apelación. ¿Eso es lo que le dice el juez? No, esa no es la resolución. O sea, lo que indica es que se rechaza el recurso de apelación o no se admite el recurso de apelación por no reunir, digamos, los requisitos de ley o por no, ¿cómo se llama? Simplemente por considerar que no está fundamentado el recurso, una cosa así, digamos. Y entonces es ahí donde usted establece una apelación por inadmisión. Exactamente, la norma, el remedio procesal que me deja la norma es ir a la apelación por inadmisión. Y entonces él le vuelve a decir a usted que le rechaza la apelación por inadmisión. Eso es. Exactamente. Qué interesante, ¿verdad? No debería haber hecho eso él. Mire, no. yo creo que me parece, yo estuve en una situación algo parecido con usted, me parece que, y esto es un atrevimiento decir esto, me parece que ahí lo que están haciendo es un quebranto de un debido proceso, de una norma fundamental. Yo inclusive hace poco iba a presentar porque un juez me hizo algo semejante con esto, me rechazó unas pruebas, me dijo que la prueba era mía y resulta que la prueba no era mía porque yo no tenía capacidad de obtener la prueba. Pensé en un recurso de amparo en función de un quebranto de derecho fundamental. No estoy atacando resoluciones, sino estoy atacando una actuación de la persona juzgadora que me está denegando el acceso a la justicia, que me está denegando a mí una situación del artículo 41 constitucional como derecho fundamental. Entonces, es la única opción que yo veo aquí porque el juez se cerró y no le está dando oportunidad a usted, ni siquiera él tenía que haber admitido, al menos de haber dicho, bueno, admitamos la apelación por inadmisión y que sea el tribunal el que resuelva. A mí que me importa que resuelva el tribunal. Y si el tribunal dice que sí, que procede, pues entonces que proceda. Me parece que por ahí sería la actitud de un juez. Yo como juez hubiera resuelto así. No me la complico, pero bueno. Ahí a usted le están atravesando, le dicen, no, tampoco tiene apelación por inadmisión. Entonces le están cerrando todo. Y es que ya ahí ya usted puede continuar presentando todas las etapas de impugnación que quiera y no le van a dar pelota, porque ya se le cerraron, evidentemente. Entonces, yo solo pienso aquí que sería el caso de buscar este reparo a través de un acceso, un atrevimiento, yo digo que es un atrevimiento, porque me están generando un quebranto a un derecho fundamental del debido proceso y el derecho de defensa. Yo no estoy atacando resoluciones, no. Yo buscaría que la sala repare ese quebranto al debido proceso y al derecho de defensa. Ya he visto un par de resoluciones de la sala en la cual le ha ordenado a los jueces reparar quebrantos de ese tipo, sin entrar a conocer resoluciones. Ahora, el otro aspecto que hay que considerar es si usted incumplió con los aspectos de las exigencias procesales en la ritualidad de la apelación, porque es muy claro el artículo que habla, creo que es el 67 por ahí, que le dice cuáles son los requisitos que tiene que tener la apelación, la argumentación que tiene que tener,
la fundamentación que tiene que tener, como lo dije ahora, la definición del agravio, la identificación del perjuicio y la propuesta del reparo. Si eso no se hizo, podría ser que el juez por ahí diga, es que usted no está utilizando de forma adecuada la técnica y la virtualidad del recurso, que podría ser esa la razón por la cual el juez esté denegando a usted el acceso. Pero bueno, es que ya se le cerraron las puertas. Procesalmente ahí usted no tiene nada que hacer más que el derecho al berrinche. No queda otra cosa. Entonces yo sugeriría intentar un atrevimiento de buscar un reparo de un derecho fundamental de acceso a la justicia y de actividad procesal, por una actividad procesal que no es defectuosa, porque no estamos hablando de eso, sino por una actividad procesal que me está perjudicando un derecho fundamental. Es el camino que me queda. Porque así como usted está, igual yo lloro con usted. Lloramos los dos juntos. Porque en realidad, si yo tuviera en este momento esa posición, estaría muy enojado. Muy enojado. Ojo, reservando nada más, analizando y haciendo una retrospección a ver si no fue que yo efectivamente no me ajusté a las exigencias del recurso. Porque podría ser ese caso. Por ahí le doy la respuesta y lloramos juntos los dos porque en realidad a mí también se me cierra el camino por ahí. Rosélimo, bueno, sí, le planteé la pregunta porque por el tema de precisamente ese tema que usted concretó, de que lo que se está produciendo es una indefensión, y como usted fue muy enfático, ¿verdad?, en cuanto a que el tema de la apelación se requiere alegar este perjuicio, esa indefensión, etcétera. Entonces, por eso precisamente se lo planteé para ver si podría haber una posibilidad de atacarlo por actividad procesal defectuosa. Bueno, usted me está diciendo que no, me está dando una solución que me parece acorde. Imagínense qué tal enojo que efectivamente lo que había ocurrido en ese proceso es que se trataba de un embargo preventivo solicitado donde después se presenta la demanda dentro del término de ley y resulta que el juzgado civil de Cartago por un error del auxiliar cuando se va a escanear el expediente, lo agregan dentro del mismo expediente que ya estaba abierto por la medida cautelar. Bueno, en su momento, como en el contencioso administrativo se maneja de esa manera, yo opté por seguir el procedimiento de esa manera. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando me resuelven sobre la demanda, simplemente me dicen que se agrega a los antecedentes la demanda ordinaria, ¿verdad?, que se estaba presentando dentro del plazo, se agrega a los antecedentes por no haber sido opuesta de la forma correcta, o sea, mediante otro expediente. Pero eso había sido un error de ellos. Entonces yo empiezo a apelar todo eso y me cierran las puertas completamente, ¿verdad? Ahí hay un argumento adicional, don Francisco, porque ahí también le están quebrantando a usted un derecho fundamental. O sea, me parece que ahí también podríamos gestionar eso. Sí, hay una violación. Yo le digo, Francisco, disculpe, que es un atrevimiento porque la ley de jurisdicción constitucional impide llevar a la vía constitucional aspectos de resoluciones, porque si son aspectos de legalidad, pues se reservarán al bloque de legalidad, no al bloque de constitucionalidad, pero es que están quebrantando un derecho fundamental. Yo diría que podría tener acceso al bloque de constitucionalidad. Bueno, don Célimo, muchísimas gracias. Que tengan muy buena noche. Mucho gusto. Fernández López también creo que tiene la mano levantada antes de que se le seque, porque aquí en Guanacaste decimos que cuando uno deja la mano levantada se le va a secar. A ver, adelante. Buenas noches, don Célimo. Muchísimas gracias por su excelente exposición. Dos cosas. Con respecto al principio de taxatividad impugnaticia, ese principio en el Código Sí, ese principio en el Código Procesal Civil Viejo tenía en algún momento un articulillo que decía que se podrán apelar las resoluciones que tengan efectos propios. Y entonces ahí podría caber a veces las apelaciones, como en el caso de esta que contaba el compañero, ¿verdad? De la apelación por inadmisión u otros, o una resolución que tal vez no tenía taxativamente el recurso de apelación, pero que generaba efectos propios de una violación al debido proceso, lo que fuera, y entonces se podía apelar. Pero los juzgados están siendo muy quisquillosos ahora digamos, en familia, con el Código Procesal Viejo y ahora el civil también, con este principio que ha venido, digamos, a establecer
claramente cuáles resoluciones se pueden impugnar y cuáles no, y entonces se eliminó esa norma, no hay alguna posibilidad, no quedó abierto, digamos, ese portillo que tenía antes el Código Procesal viejo. Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Fernández López, por la pregunta. No, definitivamente, precisamente entender la taxatividad como tal y remitirla, creo que es el 67.3 que habla de esas 32 autos que tienen, son 32, que tienen el proceso de impugnación vertical de apelación. Eso lo que hace es cerrar y evitar aquellos, precisamente lo que en una conversación que tuve por ahí con don Jorge López y con don José Rodolfo León, ellos me contaban que lo que buscaron a la hora de redactar eso era evitar aquellos procesos extensos y largos y que yo lo llamo a veces en algunas charlas el proceso antes del año 90, el Código de Procedimientos Civiles, que se basaba en un zancadillismo procesal, o sea, el abogado que más zancadilla le metía al proceso y lo más lo dilataba era el mejor abogado, se ganaba el proceso por agotamiento, por cansancio, por aburrimiento. Se trata de evitar esto bajo el criterio que está en el artículo 4 de un proceso pro sentencia, buscando cuanto antes la solución del conflicto. Entonces se hacen taxativas las posibilidades de impugnación. Y por eso es que este artículo 67.3 creo que es, le dice estos 32 autos son los únicos apelables, no hay más. Se cerró el asunto. Por ahí es la respuesta del señor Fernández López. Y creo que con un poquito de ilustración de una pregunta que en algún momento se le hizo a alguno de los redactores del código, la respuesta fue esa. Se quiere evitar procesos largos y cansados, procesos que busquen solución de conflicto. Espero haberle dado, no sé si lo dejé satisfecho, pero espero haberle dado respuesta a la consulta suya. No, muchísimas gracias. Eso igual, yo sabía que estaba totalmente cerrada, pero tal vez usted que está más empapado del asunto, tal vez tenía alguna solución, pero sí sabía que lo que le era cerrar portillos. Muchísimas gracias, excelente. Ya había pasado por donde asustan también, y ya había hecho la consulta, así es que por eso le respondo. Muchas gracias, más bien, usted. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta por aquí. Don Célimo, no, en el chat no hay más preguntas. No sé si hay alguna otra persona que quiera hacer alguna por el audio. Bueno, ¿no? Creo que llegamos al final. Andrea, agradecimiento al Colegio de Abogados, agradecimiento a usted por acompañarme y por darme la oportunidad, y espero haber llenado las expectativas de las personas que nos acompañaron. De eso se trata, y por aquí estamos. Voy a hacer llegar las presentaciones con mucho gusto para que usted las pueda repartir. Yo no le veo ningún problema. Ojalá que le den un buen uso, eso sí. Muchísimas gracias, don Célimo, por su tiempo y por siempre querer compartir con el colegio y colaborar. Muchas gracias también a los participantes por su participación, por ese anhelo de estar actualizándose jurídicamente. Muchas gracias a todos. En cuanto estén las grabaciones, se les van a estar pasando. Muchas gracias, que pasen buenas noches, feliz descanso y que Dios los acompañe. Muchas gracias, buenas noches.